Buenos días, iglesia. A esta hora de la madrugada vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y vamos a leer en la primera carta del libro de Samuel, capítulo 28, del versículo 8 al 19. Dice así la palabra de Dios. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse sus vestiduras reales, y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu por mí? ¿Estás tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los adivinos, medios y brujos y todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre de Señor Jehová y le prometió: tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo: bien, ¿el espíritu de quién quieres que invoque? Llamó a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó: me engañó, usted es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió: ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival, David. Hoy el Señor te ha hecho esto por rehusarte a llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Espíritu Santo, te damos gracias por permitirnos un día más de vida, Señor. Gracias por tu palabra, tu misericordia y tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. El nombre de todo creyente, de todo cristiano, de toda persona redimida por la sangre del Cordero es borrado después que fue escrito en el libro de la vida y borrado del libro de la muerte. Es nuevamente escrito en el libro de la muerte y borrado del libro de la vida cuando nosotros llevamos estos 5 puntos que podemos ver aquí en esta palabra. El primer punto que podemos ver que fue un error garrafal
que cometió Saúl, el primer rey de las tribus de Israel, es: no busques a nadie, a ningún medio, no busques a nadie, humíllate ante Dios para que Él te perdone, para que Él pueda darte respuestas, para que te puedas reconciliar. Porque dice la Biblia que si hubiésemos cometido pecado nosotros los cristianos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Rey, nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro abogado. Y aquí tenemos un defensor que se llama el Espíritu Santo. Pero Saúl cometió el error de nunca humillarse, de nunca confesar su pecado ante el Señor, de nunca buscar su rostro, porque era un tipo arrogante, ¿no? Era un rey petulante, era un hombre de dura cerviz para con el Señor. Y él comete, después, aparte de la desobediencia, comete un error garrafal, que es buscar un medium, buscar una bruja, una divina, la divina de Endor. Porque cuando nosotros leemos allí en el capítulo 28 de Primera de Samuel, y leemos del versículo 5 al 7, mira lo que pasa, lo que acontece. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor no le contestó, ni por sueños, ni por sortilegio sagrado, ni por profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea bruja, que tenga espíritu de adivinación o medium, para ir a preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una mujer que es medium y tiene espíritu de adivinación en Endor. Endor era una población de brujería. La palabra Endor quiere decir un recurso oculto o un recurso de Satanás. Es usado por espíritus de adivinación. Allá se escondían la mayoría de los brujos. Allá se escondían y pertenecía al pueblo de Israel. Queriendo decir que ahí, en el pueblo de Dios, todavía hay muchos que consultan a los brujos, que consultan a un medium. Los médicos de la época de Jesús y de la época del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los médicos eran hechiceros, porque ellos usaban magia verde y usaban magia gris. Ellos consultaban a los astros, que es la magia gris, y consultaban a los dioses de las plantas, usaban hierbas. Y a pesar de que Dios creó las plantas, el tú consultar espíritus que están en las plantas, eso se llama brujería verde. Eso es un nivel de la brujería. Y los médicos de esa época hacían eso. Por eso es que los médicos que tenía Faraón y los médicos que la mujer del flujo de sangre había gastado todo el dinero, eran brujos y ellos no pudieron sanarla. Solamente el poder de Dios a través del Espíritu Santo con Jesús pudo sanar a esa mujer. Y aquí él se dedica a buscar un vidente, un brujo, y porque no le respondía a Jehová. Y yo conozco cristianos que cuando Dios no le daba respuesta, porque está tratando algo en ellos, se van y consultan a los brujos, se van y consultan a los videntes. Por eso el primer punto es: no busques a nadie, humíllate ante Dios. Porque cuando tú y yo nos humillamos ante el Señor, reconocemos nuestros pecados, nuestros errores, la transgresión que hemos cometido contra Él. Entonces, ya la misericordia de Dios a través de Cristo viene a nosotros. El problema es que el pueblo de hoy en día no quiere humillarse ante Dios.
El problema es que el pueblo de hoy en día no quiere reconocer que ha faltado en algún área y por eso Dios se ha retirado, ha apartado su Santo Espíritu de ellos. Cuando cuando yo dejo de sentir la presencia del Señor, yo enseguida me pongo moscas y entro en ayuno, en oración, a preguntarle al Señor qué es lo que está pasando. Porque a mí me gusta sentir, vivir conectado a su presencia. ¿Y cómo vivimos nosotros conectados a nuestra presencia? Primero, tenemos que tener un corazón sincero delante de Dios. Un corazón limpio y puro. Y no quiere decir que no te aires. No quiere decir que tú no cometas errores. Que tú de pronto no peques en el pensamiento. Sí, pero cuando tú reconoces que has tenido esa debilidad y que has pecado y le dices al Señor que te ayude, entras en un proceso de ayuno, de oración, de clamor, reconociendo que has fallado, que ha llegado un dardo a tu mente. El Señor tiene misericordia de nosotros. Y eso fue lo que le faltó a Saúl, como le falta a muchos hermanos creyentes, que cuando Dios no le responde, entonces va a consultar a los brujos. Cuando Dios no le responde, entonces va donde los adivinos, donde los astrólogos, a tirarse la suerte. Y eso es un delito delante de los ojos de Dios. El segundo punto que podemos ver en esta palabra es que tú te haces enemigo de Dios cuando practicas lo que Dios aborrece. Y aquí Saúl sabía que él no podía hacer eso, porque estaba escrito en la ley. Cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, versículo 18, Dios específicamente dijo: las hechiceras, las brujas, las medium, no las dejarás con vida, las buscarás en todo el territorio y las vas a matar. Está en la ley de Dios y Saúl lo sabía. Por eso es que la mujer, cuando él llega allá, ella le dice a él, la bruja le dije, mira, tú quieres que hacerme caer a mí para que me mate Saúl. Ella no sabía que era Saúl porque él llegó disfrazado. Porque ella sabía que Saúl los había exterminado a todos, casi todos los brujos. Yo creo que la única que le faltaba era ella. Y él estaba haciendo algo que iba en contra de la ley de Dios. Aparte de que le había desobedecido anteriormente, por eso Dios se le había apartado, estaba buscando a David para matarlo. Enseguida va y le consulta a los brujos, lo que él perseguía, lo que él mataba, lo que Dios abominaba. Y así hay mucha gente en la iglesia de Cristo hoy en día. Por eso es que el Señor dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice: esas personas que están en la iglesia y que van y que consultan a brujos, a hechiceros, a santeros, que todavía tienen la estampita, que todavía sirven a la Virgen María, que todavía alcahuetean que ciertos miembros de su casa, en su familia, tengan ese tipo de anatema, de esa maldición en la casa, como los rosarios, como las novenas, como todo ese tipo de cosas que son abominación y son detestables delante de los ojos de Dios. Esas personas no le pertenecen al pueblo de Dios. Esas personas son apartadas del pueblo de Dios. Porque mira lo que dijo Juan, lo que dice la Biblia en la primera carta del libro de San Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice: esas personas con vida salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Y uno confronta a ese tipo de personas con la palabra, con lo que Dios aborrece y el por qué Dios está tratando con ellos, esa idolatría, esa hechicería, ese anatema que tienen en su vida, esa maldición que están portando todavía, porque aunque hayan sacado todas las cosas, sigue la atadura en el corazón. Y hay muchos creyentes que no quieren obedecer y sacar esa anatema del corazón. Y por esa cosa, nuestro nombre es borrado del libro de la vida. Porque no podemos leer tranquilamente el libro de Apocalipsis 21:8. Jesús dice clarito que los hechiceros, los agoreros, los sortílegos, los mentirosos, los adúlteros, todos aquellos, le está hablando a la iglesia cristiana, no le está hablando a los del mundo. Los del mundo ya Él los va a juzgar.
Él y el Padre los van a juzgar. Pero le está hablando a una iglesia que conoce los mandamientos del que conoce su palabra, que conoce su doctrina, y se desvían y comparten y participan de la doctrina del mundo, de lo que maneja Satanás. Todos serán echados al lago de fuego, que es la muerte segunda, hasta los mentirosos. Y hay muchas personas mentirosas en la iglesia. Hay muchas personas que creen que va con una mentirita piadosa. Dios, no. La ley de Dios no se cambia. Jesucristo dijo claramente en Mateo capítulo 5, versículo 17, que pasarán el cielo y la tierra, pero ni una tilde ni una jota pasará de la ley, será cambiada. Él no vino a abrogar la ley, a cambiar la ley, a quitar la ley y lo que Dios estableció a través de los profetas. Él vino a hacerla cumplir. Y Dios se vuelve tu enemigo cuando practicamos todas esas cosas que Él aborrece. Por eso las estableció en la ley. Y el tercer punto es que cada vez que se rompa una de las leyes, la ira de Dios es desatada sobre los creyentes. Saúl pertenecía a la tribu más pequeña del pueblo de Israel, a la tribu de Benjamín. De ahí sacó Dios el primer rey, la tribu de Benjamín. Y acontece que cada vez que tú comienzas a romper los decretos del Señor, viene una consecuencia. En la primera de Samuel capítulo 28, en el versículo 9, la bruja le dice: ¿estás tratando tú de que me maten? Y Saúl le dice, usted sabe, Saúl le dice, no, le juró por Dios, como hermanitos hoy en día que juran por el Señor. No, yo no te voy a tirar ninguna maldición. Y van y consultan a un brujo. En ese momento le están diciendo a Dios que Él no tiene poder, que los brujos tienen más poder que Él. Y viene el problema grande con el Señor. Lo que Dios estableció en la ley es para que nosotros lo cumplamos y lo vivamos. Porque dice el libro de Efesios en el capítulo 5, versículo 6, que la ira de Dios, ojo, la ira de Dios va sobre los hijos de desobediencia. Y cuando el hombre se aira, porque Cristo es el Hijo del Hombre, decía él, cuando Dios se nos aira, viene un sinnúmero de problemas a nuestra vida. Y Él nos va a partir por cualquier lado. Todas las ventanas y las puertas se nos cierran. La de los cielos primeramente y la de aquí, la de la tierra. Ni los demonios ayudan, porque aquí no le ayudaron a Saúl. Y el cuarto punto es que la desobediencia a Dios es la raíz de las maldiciones en el pueblo hoy en día. La desobediencia. Saúl sabía que estaba escrito en la ley. En Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 11, dice que no, Dios le prohibía al pueblo, dice, ni hagas conjuros, tampoco permitas que alguien se presente a actuar como medium, hechicero o adivino, o vidente, ni que invoque espíritu de los muertos. Y él llegó y él sabía eso, porque a todos los reyes se les leía la ley, a todos los reyes se les leía la ley de Dios cuando iban a ser coronados. Él sabía eso porque los perseguía y los mataba. Iba a consultarle a una bruja. La ley de Dios es para nosotros vivir, la iglesia. Cuando nosotros desobedecemos la ley del Señor, tenemos un problema grande. Y así hay muchos pueblos hoy en día con problemas grandes con Dios. ¿Por qué? Porque no quieren vivir la ley del Señor. No quieren sujetarse a ella. No quieren, buscan cualquier medio,
cualquier cosa. Si les toca hablar con Satanás, hablan con Satanás y hacen pacto nuevamente con él para su propio beneficio. Conozco cristianos que se han salido de la iglesia y han ido a hacer pactos con Satanás y con los brujos por una mujer, otra por un hombre, otros por plata, otros porque Dios les dé la petición y les cumple el sueño que ellos tienen. Tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de Satanás. Es más, y el diablo te quiere porque eres infiel. Y Dios siempre ayuda a los que son fieles. Mira lo que dijo Samuel en el capítulo 18. Hoy le dijo Samuel a Saúl, hoy el Señor te ha hecho esto por rehusarte llevar a cabo su ira feroz contra Amalek. La desobediencia de Dios es la raíz de las maldiciones en la iglesia. Dios se le apartó a Saúl porque le desobedeció. No quiso llevar su mandamiento de eliminar a todo el pueblo amalecita. Y Amalek representa la carne, las 17 obras de la carne que están en Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21. Ese es el ejército amalecita. Y cuando tú vives en adulterio, fornicación, laxidia, abominaciones, idolatría, hechicería, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, diferencias, disensiones, herejías, en envidia, en homicidio, en borracheras, en orgías, nunca ves la gloria de Dios. Y eso es lo que el espíritu amalecita, el espíritu de Amalek, con sus 17 escuadrones, hace que el hijo de Dios y la hija de Dios pierdan la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque están las leyes de Dios, las cuales se les decretan y se les hablan a través de las Escrituras. Está el Espíritu Santo que nos reargulle a toda verdad y que nos guía a toda verdad. Pero la gente no la quiere obedecer por sus pasiones desordenadas, por sus propias concupiscencias que están en el fondo de su corazón, por sus abominaciones, por su propia inmundicia, el espíritu de Acartatros que los tiene dominados. Y hoy en día la desobediencia que el pueblo de Dios está viviendo es porque no quieren derribar el espíritu amalecita en ellos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que derribar el espíritu amalecita, porque el espíritu amalecita es el espíritu que hace que la ira de Dios venga sobre nosotros. Es el espíritu que maneja las 17 obras de la carne que nos separan de la gloria de Dios. Hay hermanos y hermanas que no se quieren casar con la pareja, pero quieren seguir viviendo en fornicación, en adulterio. ¿Tú crees que Dios está contento contigo? No. Tienes la ira de Dios sobre él. Por misericordia no te ha matado, pero la consecuencia espera la que te viene más adelante. Estás en adulterio, estás en fornicación. Otros viven robando. Otros no le diezman correctamente al Señor. Son unos ladrones. Y está en la ley de Dios que tú debes cumplir su ley, si no, no la cumplas. Y apártate y di más bien que te quedas con Satanás. Otros son unos mentirosos. Se comprometen con el Señor a ser obediente a su ley y vivir una vida y tener su hogar en el orden de Dios. Y no. Siempre las emociones por los hijos, por la mujer, por el marido, por la mamá, por la suegra, por el diablo, pueden más que la obediencia a lo que Dios establece en su palabra. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si estás en desobediencia? Dios no te puede bendecir. Y por esas cosas tu nombre va a ser borrado. Está siendo borrado y es borrado del libro de la vida. ¿Sabes qué le pasó a Adán? ¿Por qué cayó Adán? Por una desobediencia. Léete Génesis capítulo 3, versículo 17. Dios le dijo a Adán: por cuanto me desobedeciste y escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, no comerás de él.
Maldita va a ser la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por una desobediencia a lo que Dios había establecido, vino la maldición sobre todos los hombres de la tierra. Por una emoción, por escuchar la voz de una mujer que se había dejado engañar del diablo. Y así hay mucho ministerio y mucho hombre de Dios cayendo, mucho hogar derribado, porque a las mujeres se les mete una emoción y si entonces no cumple lo que ellas dicen, no le dan nada. Y el hombre, con tal de que le den algo, hace lo que ella dice y cae como cayó Adán. Critican mucho a Adán. Y a ti te pasa lo mismo, solo que en circunstancias diferentes. A ti no te dan un fruto de conocimiento. A ti te dan algo que te hace pasar una noche de placer y listo. Y por eso que estás cayendo. Porque por ese lado te están manejando. Entregaste tu corazón a una mujer que te está sacando de los principios y está sacando el orden de Dios en tu casa, en tu ministerio, en tu iglesia. ¿Tú crees que Dios sigue contento contigo? Tu nombre está siendo borrado del libro de la vida. Todos los que son borrados del libro de la vida, la ira de Dios viene con un espíritu de destrucción sobre cada uno de ellos. Y viene con un espíritu de muerte. La primera muerte que le llega a la persona es la muerte espiritual. Mira lo que dijo Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 30 al 32. Mira la mortandad que le llega al pueblo. Cuando él le habla a la iglesia que está en Roma, que se habían contaminado de todas las perversiones sexuales, y eso tenían relaciones sexuales con animales, con hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y nosotros nos leemos todo el capítulo 1, desde el versículo 17 en adelante, hasta el 32. Podemos entender cómo a través de la Iglesia Católica Romana entró la perversión sexual en el cristianismo de hoy en día. Por eso es que la maldición que carga la Iglesia babilónica católica es tomada por la parte sexual. Solo maneja Asmodeo, el Papa y todos sus demonios. El anticristo, el que va a llegar, y todos sus demonios lo maneja la iglesia católica, porque ellos no permiten que los hombres se casen, que los sacerdotes y las monjas se casen, sino que puedan tener relaciones entre ellos, entre el mismo género. Eso es una maldición. Los homosexuales no heredarán el reino de Dios. No hay un homosexual que vaya a entrar al reino de Dios, como no hay un mentiroso, como no hay un homicida, como no hay un fornicario, un maldiciente, no van a entrar. Tú no puedes librarte de la responsabilidad de tener todos aquellos que practican esas cosas y vivir complacidos con eso, porque en ese momento eres digno de muerte. Mira lo que dice la palabra de Dios en el primer capítulo de la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo del 30 al 32. Mira lo que dice la Biblia. Dice: son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Saúl sabía que la bruja era digna de matarla, pero él le dijo que lo hiciera y le prometió por el Señor, por Dios, que no la iba a matar. Lo incitó. La incitó a que hiciera brujería, a que trajera un demonio del infierno y subiera acá. Porque en ese tiempo Cristo no había llegado,
y el único que estaba en el seno de Abraham eran los que vivían en justicia. No estaba el cielo todavía establecido. Todos descendían al infierno. Por eso cuando a José se lo llevan y piden a Benjamín que vuelva, José pide a Benjamín, a sus hermanos, para poder soltar a los otros. Jacob dijo: si Benjamín se llega a perder, mis canas descenderán con dolor al Seol. En ese tiempo se descendía al Seol, porque todavía no sabían de la promesa. Todavía Moisés no había nacido, que fue el primer apóstol y profeta. Y no se habían dado las leyes de Dios y lo que Dios tenía para el tiempo futuro. Entonces la gente descendía al Seol. Y aquí dice que la bruja, cuando llamó a Samuel, un hombre descendía. ¿Sí? ¿Venía de dónde? Venía de la oscuridad. Un espíritu de muerte. Un demonio había tomado el cuerpo y la referencia. ¿Y qué le dijo el demonio? Mañana tú vas a estar conmigo acá. Le profetizó muerte. Y así, mucho creyente que se devuelve ante Satanás va y los brujos le profetizan muerte. No, tú te vas a morir de un cáncer porque una bruja te hizo esto y te vas a morir. Yo no te puedo ayudar. Le profetizan y ellos aceptan la maldición. Cuando tenemos un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que levanta, pero un Dios que nos procesa. Y en ese proceso tú y yo tenemos que ser edificados. Y el quinto y último punto es: cuando se va el Espíritu de Dios de tu lado, tienes una muerte segura. Tenemos muerte segura. Somos dignos de muerte. Y Dios nos puede hablar por muchas partes, pero si nosotros no se nos desobedecemos, tenemos una muerte segura. Cuando nosotros vamos al libro, a Primera de Samuel, en el capítulo 28, versículo 19, mira lo que le dice el demonio en el cuerpo de Samuel. Mira lo que dice: además el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo en el infierno, compadre. El Señor Jehová tu Dios derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Espíritu de muerte. ¿Cómo comenzó el Espíritu Santo a irse de Saúl? Cuando él dejó el ejército, el rey Amalek vivo, y tuvo que venir Samuel, que todavía estaba vivo, a picarlo, a matarlo, porque él no quiso obedecer la orden de Dios. Cuando tú y yo entristecemos al Espíritu Santo, él se vuelve de nosotros, se va, así como se le fue a Samuel. Porque cuando nosotros leemos en la primera carta de Samuel, en el capítulo 16, y leemos del versículo 14 al 15, mira lo que pasa. Cuando él desobedeció, dice: ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. ¿A cuántos se les aparta el Espíritu de Dios y no les hablan? No les habla por ningún lado, ni por sueños, ni por los profetas, ni por los pastores, por ningún lado. Porque el Señor se queda a veces en silencio, porque Él lo que quiere es que nosotros obedezcamos. Cuánta desobediencia hay en el pueblo de Dios, que ya Dios no le habla, el Espíritu Santo no le habla a la gente, porque está entristecido con la gente, lo han entristecido. Él es nuestro amigo, Él es nuestro consejero, nosotros no podemos entristecerlo, porque si Él se nos va, ay Padre, es un problema grande, iglesia. Cuánta desobediencia, cuánta rebeldía hay en los corazones. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador a Saúl. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron:
un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Aquí hay transferencia de demonios. Aquí hay transferencia de espíritus. Cuando el Espíritu de Dios sale de nosotros, quedamos vulnerables. Vulnerables, iglesia, vulnerables. Y automáticamente Satanás comienza a llenar con demonios esos espíritus. Porque Dios le dice, mira Satanás, agárrame a fulano y me lo partes de esta manera. Me lo atormentas, me lo enloqueces. Porque fue un desobediente, un rebelde. Cógemelo y me lo partes. Se sorprenden. Vean lo que Dios hace por consecuencia de nuestra rebeldía y de nuestro pecado. No entristezcan el Espíritu Santo. No lo podemos entristecer. Él es nuestro amigo. Él debe ser nuestro mejor consejero. Él es Dios. Él fue el que preñó a María. Él fue el que engendró a Cristo en el vientre de María. Él es el Dios todopoderoso. Es nuestro consolador. Lo mejor que a nosotros nos ha podido pasar en la vida no es la salvación, es que Dios pueda morar en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, que podamos ser guiados, dirigidos por Dios. Eso es lo mejor que a la iglesia le ha podido pasar hoy en día. No hagan como hicieron el pueblo de Israel en el libro de Isaías, en el capítulo 63, versículo 10, que dice: pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Cuando tú y yo desobedecemos, tenemos un enemigo más grande que el mismo Satanás, más grande que el ejército de Amalek, que se llama Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo pelea contra ti, contra mí, y no hay salvación. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no te la puede quitar nadie. Porque si tú y yo llegamos a blasfemar contra el Espíritu Santo, no va a haber nadie que nos reargulla de pecado. Porque Él es el que nos reargulle de pecado, de justicia y de juicio, dice San Juan 16, 7. Él, el Espíritu Santo. Tú no dejas de pecar porque seas muy buena gente. Tú dejas de pecar porque el Espíritu Santo que está en ti y que está en mí nos reargulle y nos dice que eso es malo, que eso es contrario a la voluntad del Padre.